Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, quienes nos siguen a través de Camino de Vida, tanto en la página web como en Facebook, nuevamente reunidos en sus hogares, en la comodidad de su hogar, que nos ha tocado ya celebrar de esta manera, que se vuelve casi ya una rutina, a una costumbre. Ni tanto tampoco, la idea es volver a vernos después. Pero seguimos avanzando, seguimos caminando, y hoy día el Evangelio tiene muchas aristas hoy día. Por un lado, está todo lo que habíamos venido escuchando acerca de la formación que hace Mateo a los discípulos por la boca de Jesús. Todos los capítulos o los domingos anteriores que escuchábamos a Mateo, Jesús va formando a sus discípulos con exigencias, con desafíos, de dónde poner la mirada, de dónde poner las preocupaciones o dónde están puestas nuestras propias seguridades. Y hoy día el Evangelio es una respuesta de lo que el mismo Jesús ha ido hablando, ha ido predicando, que es la experiencia de la fe. Y ahí uno se da cuenta en esta alabanza, porque el texto es una alabanza. El texto es una alabanza de Dios, de Jesucristo. Al darse cuenta o al mirar y al ser testigo del don que significa la fe, porque la fe es un don, es un regalo de Dios que recibimos. Y hay gente, y hay que decirlo, hay gente que a lo mejor tiene ese don y no le saca provecho, o gente que no la recibió por distintas circunstancias. Y al darnos cuenta o al mirar el texto, vemos esta expresión de alegría de Jesús. Figúrese usted como un gozo de Jesús. Es un gozo que experimenta Jesús al darse cuenta que el reino de los cielos, que la experiencia de Dios ha sido para los más sencillos, ha sido para los más humildes. Ha quedado puesta esa mirada, la mirada de Dios, en los más pobres. Y no cae en la lógica de la época, que era el entendido, el que manejaba la ley, el que estaba cerca del templo, el que se sabía la ley al revés y al derecho, sino aquel que se ha dejado tocar por Dios, que ha abierto su corazón aún en la fragilidad, aún en la sencillez, aún, mire lo que voy a decir, aún en el pecado, se ha dejado tocar por Dios. De eso se alegra Jesús. De esa persona, de ese hombre, de esa mujer que ha querido tocarse por Dios, que ha querido que el Espíritu se derrame en ellos con libertad, de atrever a decir sí, yo quiero, de decirle al Señor sí, entra en mi vida, sí, entra en mi historia, entra en mi existencia. Esa es la experiencia que vive Jesús hoy día. Es una experiencia de Dios, una experiencia muy unida a Dios, al darse cuenta que aquellos postergados, podríamos decir de alguna manera, son los privilegiados de Dios. No el sumo sacerdote, no el escriba, no el doctor de la ley. Y es ahí donde uno va descubriendo esta misión que tiene, o esta visión también que está teniendo Jesús. Porque ¿cuál es la gran exigencia de Jesús?
La gran exigencia de Jesús es amar. No hay otra. Es amar al prójimo como a uno mismo, no hay otra. ¿Y cómo se practica ese amor? De alguna manera haciendo el bien. Haciendo el bien. De esa experiencia profunda, de esa experiencia que es única en nosotros, de esa experiencia donde uno verdaderamente siente, valga la redundancia, la presencia de Dios. Es tiempo también de mirarnos nosotros mismos y decirnos cuáles han sido esas experiencias fundamentales que han marcado mi vida. Yo no sé si usted ha tenido, lo voy a poner con un ejemplo, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver esta película Intensamente, ¿no? Esta la de los sentimientos, emociones, no sé, se las recomiendo, ¿no? Entonces, ahí muestran cómo el personaje se va formando según las experiencias que tiene y se conforman sus pensamientos centrales, no me acuerdo cómo era, ¿no? Que van marcando la personalidad. Se la recomiendo, ¿no? Intensamente. Y es ahí donde nosotros debemos descubrir estas como experiencias fundantes, experiencias marcadoras que van gestando mi personalidad, que va gestando mi experiencia de Dios. Mi experiencia de Dios. Porque no puede quedar solo como en la razón, solo en el entendimiento. Qué triste sería que solo quede aquí, como le pasó a los fariseos, a los doctores de la ley, etc. ¿Y por qué digo que el texto tiene tantas aristas, no? Porque al terminar casi tiene esta hermosa sentencia que a veces pasa desapercibida. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Es cierto, aquí hay un trasfondo político religioso, es cierto que a veces los doctores de la ley cargaban, ponían el peso solo, no podríamos decirlo así, en el pueblo, es cierto que ellos tenían que practicar porque así tenía que hacer, ¿no? Muy parecido a nuestros tiempos, ¿no? Padre se ha hecho así, siempre ha hecho así, ¿no? Es que el Padre lo dijo, etcétera, etcétera. Pero a la luz de lo que estamos viviendo es cierto. Si nos quedan palabras bonitas, que nos puede dar alivio, que nos puede ayudar a encontrar la paz, es Jesús. Es Jesús. Nadie más. Jesús que se manifiesta en la iglesia doméstica, Jesús que se manifiesta en estar con la familia, Jesús que se manifiesta en estar con los nuestros, Jesús que se manifiesta a lo mejor en este domingo tan bonito, después de una lluvia que nos ha regalado, sin negar de gente que también se ha visto afectada por esta lluvia. En estos rostros a lo mejor que se están haciendo visibles, de gente preocupada por compartir lo que tiene con otros. Ese es el Jesús que da descanso. El que yo me atrevo a poner mi confianza en Él. Mi confianza en Él. Por eso que nos quede, y yo los invito a que nos quede grabado en el corazón, no sé, o por último agarre un papelito y guárdelo en la billetera, en la cartera, qué sé yo. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré.
Esa es la promesa que regala Dios. Esa es la promesa que regala el Padre. Que su yugo no es pesado. Que no es una carga insoportable. Que a lo mejor nos toca llegar hasta los extremos de lo posible, sí, es verdad. Pero nunca Jesús nos va a hacer cargar cosas imposibles. ¿Que podemos llegar al extremo de lo posible? Sí, puede ser. Pero ahí está Él, que no nos deja solos. Amén.